Buenas tardes, profesor Bazán, compañeros todos. Mi nombre es Susana Rubianes y detallaré información sobre los genes, cromosomas, ADN, herencia, sobre mutaciones y sobre alteraciones genéticas que influyen en el desarrollo neurológico y psicológico del curso de bases biológicas del comportamiento. Hablemos de los genes. Un gen es la unidad física y funcional básica de la herencia. Los genes están formados por ADN. Algunos genes actúan como instrucciones para producir moléculas llamadas proteínas. ¿Cuál es la función principal de los genes? Los genes funcionan como instructores para la formación de moléculas llamadas proteínas. Para su correcto funcionamiento, cada célula depende de miles de proteínas y necesita que cada una de ellas cumpla una función en el lugar y en el momento indicado. ¿Cuál es la importancia de los genes? Los genes indican a las células cómo funcionar y crecer. Las células son parte del cuerpo, así como los ladrillos son necesarios para la construcción de un edificio, es decir, son los cimientos de nuestro cuerpo. Los genes se encuentran en estructuras llamadas cromosomas. ¿Cuál es la clasificación de los genes? Dependiendo del nivel de afectación del material genético, las mutaciones se pueden clasificar en tres tipos: génicas o puntuales, cromosómicas y genómicas. ¿Cómo se componen los genes? Molecularmente, el gen es una secuencia de nucleótidos contiguos en la molécula del ADN o del ARN en el caso de algunos virus, que contienen la información necesaria para la síntesis de una macromolécula con función celular específica, es decir, vinculados al desarrollo o funcionamiento de una función fisiológica. ¿Cuántos genes tiene el ser humano? Los humanos tenemos alrededor de 20.000 a 23.000 genes. ¿Cuáles son los genes más importantes? Pues bien, los 10 genes más estudiados de todos los tiempos y los más famosos que aparecen en más de 40.000 artículos científicos son TP53, TNF, EGFR, BEGFA, APOE, ILE, TGFB1, MTHFR, ESR1 y AKT1. ¿Cómo se transmiten los genes? Los genes se transmiten de los progenitores a la descendencia y contienen la información necesaria para especificar los rasgos físicos y biológicos. La mayoría de los genes codifican para proteínas específicas o segmentos de proteínas que tienen diferentes funciones en el cuerpo. ¿Qué son los genes y qué tienen que ver con la genética? La genética es el estudio científico de los genes y la herencia de cómo ciertas cualidades o rasgos se heredan de padres a hijos como resultados de cambios a la secuencia del ADN. Un gen es un segmento del ADN, el cual contiene la instrucción para elaborar una o más moléculas que ayudan a que funcione el cuerpo. ¿Cuál es el gen más dominante? El gen RH positivo es dominante, es el más fuerte e incluso cuando se combina con un gen RH negativo. El positivo prevalece siempre. Si una persona tiene los dos genes positivos, el factor RH de la sangre será positivo. Si una persona tiene los dos genes, uno positivo, otro negativo, el factor RH de la sangre también será positivo. ¿Cómo afectan los genes a la salud y a las enfermedades? Al cambiar las instrucciones de un gen para producir una proteína, una variante puede hacer que una proteína funcione mal o que no sea producida en lo absoluto.
Cuando una variante altera una proteína que desempeña un papel fundamental en el cuerpo, puede interrumpir el desarrollo normal o causar una afección de salud. Ahora hablemos sobre el ADN. ¿Qué es el ADN? O ácido desoxirribonucleico. Es el material que contiene la información hereditaria en los humanos y casi todos los demás organismos. Las células del cuerpo de una persona tienen el mismo ADN. ¿Cuál es la función principal del ADN? El ácido desoxirribonucleico o ADN codifica la información que las células necesitan para producir proteínas. Un tipo relacionado de ácidos nucleicos, denominado ácido ribonucleico o ARN, se presenta en diferentes formas moleculares que cumplen funciones celulares múltiples, que incluyen la síntesis proteica. ¿Cómo se divide el ADN? El ADN usa 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, timina. Los nucleótidos de ARN también pueden contener bases de adenina, guanina y citosina, pero en lugar de timina tienen otra base llamada uracilo. ¿Quién descubrió el ADN? Friedrich Miescher. Este descubrimiento es uno de los logros más importantes de la ciencia en la historia de la humanidad. La molécula de ADN fue descubierta por Friedrich en el año 1869, quien la encontró al inspeccionar el esperma de salmón y el pus de heridas abiertas, ya que la encontró solamente en los núcleos llamados nucleína. Ahora hablemos sobre los cromosomas. Los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Son estructuras que se encuentran en el centro de las células que transportan fragmentos largos de ADN. El ADN es el material que contienen los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN a existir en forma apropiada. ¿Cómo se forman estos cromosomas? Cada cromosoma está formado por ADN enrollado, muchas veces fuertemente alrededor de proteínas llamadas histonas, la que sostienen su estructura. Cuando la célula no se está dividiendo, los cromosomas no son visibles en el núcleo de la célula, ni siquiera bajo un microscopio. ¿Cuál es la función del cromosoma en el ser humano? La función de un cromosoma es contener, preservar, organizar el material hereditario de forma más detallada. Podemos considerarlo como funciones de soporte de la información genética, empaquetamiento y protección del ADN. ¿Cómo son los cromosomas? Los seres humanos tienen 22 pares de cromosomas numerados, autosomas, y un par de cromosomas sexuales, XX o XY, lo que da un total de 46. Cada par contiene 2 cromosomas, uno proveniente de cada progenitor, lo que significa que los hijos heredan la mitad de los cromosomas de la madre y la otra mitad del padre. ¿Cuántos tipos de cromosomas hay? Los 22 autosomas están numerados por tamaños. Los otros 2 cromosomas, X, E y son cromosomas sexuales. Esta imagen de los cromosomas humanos alineados en pares se le llama cariotipo. ¿Dónde se originan los cromosomas? La estructura del ADN, en la mayor parte del ADN, se encuentra en el interior del núcleo de una célula donde forman los cromosomas. ¿Cuántos cromosomas hay en el cuerpo? Lo normal en la especie humana es tener 23 pares de cromosomas, para un total de 46, tal como explica la Biblioteca Nacional de Medicina estadounidense. 22 de estos pares, autosomas, tienen el mismo aspecto, tanto en hombres como en mujeres. El par 23 o los cromosomas sexuales son diferentes entre hombres y mujeres. Hay 7 tipos de cromosomas humanos que existen: cromosomas procariontes, cromosomas eucariontes, metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos, telocéntricos, cromosomas sexuales, cromosomas somáticos. ¿Cuál es el cromosoma más grande? El cromosoma 1.
De esta forma, el cromosoma 1, a que se le adjudica el primer número, es el que en realidad es el más grande. Tiene casi 3.000 genes y a partir de aquí, cuanto más pequeño es el cromosoma, mayor es el número que lo designa. ¿Cuál es el cromosoma más pequeño? El cromosoma más pequeño es el número 21. Es el cromosoma humano y representa alrededor del 1,2% del genoma humano. ¿Cuáles son las partes de un cromosoma? Está dividido en película y matriz. Cada cromosoma está limitada por una membrana llamada película. Cronómenos, centrómeros, constricciones secundarias, satélite, telómeros. ¿Qué pasa si falta un cromosoma? Las anomalías cromosómicas también pueden causar abortos espontáneos, enfermedades o problemas en el crecimiento o en el desarrollo humano. El tipo más común de anomalía cromosómica se conoce como aneuploidía y representa una anomalía en la cantidad de cromosomas debido a un cromosoma de más o uno menos de lo normal. Preguntamos, ¿cómo la información genética se transmite de generación en generación, influenciando tanto las características físicas como los posibles aspectos de la conducta? Vemos que esto se transmite por medio del ADN, en este caso mediante la reproducción sexual y la asexual, en ambas aunque no haya meiosis necesariamente. De todos modos, el ADN se transmite de generación en generación para preservar la especie a través del tiempo. ¿Qué sabemos sobre la información genética y cómo se transmite? La genética es el estudio de los patrones de herencia, el modo en que los rasgos y las características se transmiten de padres a hijos. Los genes están compuestos de segmentos de ADN, la molécula que codifica la información genética en las células. ¿Qué influencia de la genética abarca en el comportamiento humano? Cualquiera de los genes implicados puede alterar el comportamiento de un individuo, pero el rango normalmente de variaciones en la conducta está probablemente orquestado por un sistema de muchos genes, cada uno con efecto pequeño, así como por influencias ambientales. ¿Qué sabemos sobre las alteraciones genéticas? Lo definimos como el intento de alterar o mejorar rasgos humanos complejos, tales como los que son codificados por un gran número de genes. Ejemplo, la personalidad, la inteligencia, el carácter, la formación de órganos del cuerpo, etc. ¿Qué tipos de alteraciones genéticas o cuáles son los tipos? Contamos y pueden ser alteraciones genéticas más comunes y en qué consisten. Cromosomáticas, monogénicas, poligénicas o mitocondriales. ¿Qué rol juegan los factores genéticos en la aparición de enfermedades neurológicas? Los trastornos genéticos del cerebro son causados por una variación o mutación en un gen. Una variación o alteración en una forma diferente de un gen es un cambio en el gen mismo. Los trastornos cerebrales genéticos afectan el desarrollo y funcionamiento del cerebro. ¿Cómo influyen los factores genéticos en la conducta? La genética conductual tiene como principal objetivo entender cómo determinados genes interactúan con el ambiente y esta interacción aumenta o disminuye las probabilidades de desarrollar ciertos comportamientos, rasgos psicológicos o trastornos mentales. Gracias, esa es toda mi exposición.